mediodía hacerlo. O sea, no era solamente la hora de transmisión en el noticiero. Para nosotros era un desafío. Estuvimos como, ¿cuántos? 7 meses, quizás 8, haciendo el noticiero. Para nosotros era todo un reto y nos consumía realmente mediodía hacerlo, producirlo, porque era una noticia acá, una noticia allá, y bueno, al final siempre quizás con algunos contratiempos. A mi vida en lo ministerial, Dios nos dio la oportunidad de conocer a dos grandes personas, al apóstol Jesús Rojas y actualmente el apóstol evangelista Ayala. En ese momento era pastor. Esta conexión luego con el ministerio Nueva Vida. Muy hermoso esto. A continuación, Sin Formato, el podcast. Conversaciones amenas, un tiempo diferente para estar libre de estrés. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Hola a todos los amigos, que por supuesto una vez más es un agrado, un regocijo, por supuesto estar acá en Sin Formato, el podcast, por supuesto en esta edición, que estamos haciendo una edición especial, por supuesto, de los pastores, que comienza precisamente en esta temporada y lo que estamos haciendo, y principalmente es una edición especial con todos los amigos pastores en las diferentes partes del mundo. Pero la edición de hoy vamos a tener un invitado, un pastor que está trabajando pero fuertemente allá en Venezuela, en mi país, por supuesto, y que está trabajando pues con todo el amor del mundo, haciendo las cosas que Dios ha puesto en su mano y haciendo que las cosas sucedan. Así que mi nombre, Osmar Álvarez. Gracias a todos los amigos que nos han apoyado. También le doy agradecimiento a las emisoras y los canales online, canales virtuales que nos han apoyado en la retransmisión de este podcast a lo largo y ancho en diferentes partes de acá de América, que nos han estado apoyando, y también en la difusión en la radio. Así que bueno, agradecidos estamos. Precisamente el amigo que vamos a tener invitado es más que un pastor que conozco, es un amigo el cual trabajamos juntos por muchos años, y que bueno, ahora estamos trabajando también juntos con la misma iglesia, el mismo amor por el Señor, por las almas, por su obra. Y bueno, precisamente quiero que ustedes lo conozcan. Bueno, está con nosotros nuestro amigo pastor Michael Girón, en vivo, por supuesto, desde Cagua, Estado Aragua, Venezuela, pastor del ministerio Nueva Vida en Maracay y en Cagua también. Así que bueno, le damos la transmisión, le damos la bienvenida, pastor Michael Girón. Bienvenido a este espacio que le llamamos Sin Formato, el podcast. Bienvenido, amigo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según el horario del país donde nos puedan estar escuchando y viendo. Nos sentimos felices, nos sentimos contentos por estar acá en tu espacio, y a todo el público que te sigue por las redes sociales. De verdad que es un gusto poder estar acá y acompañarles durante la próxima hora en esta transmisión de Sin Formato, el podcast con Osmar Álvarez, pastor Osmar Álvarez. Así es. Bueno, para que sepan, en el previo, pastor Michael Girón fue mi jefe, precisamente en Maná TV, un medio de comunicación, un canal local en la ciudad de Cagua, que estuvimos trabajando aproximadamente por espacio de 3 años. Luego hicimos, creo que un año más en radio. ¿Sigues activo en los medios de comunicación actualmente en Venezuela? Sí, así es. Seguimos produciendo. Actualmente nos mantenemos en la radio activos, con 2 espacios. Además, Dios nos ha dado el privilegio de tener una radio online a través de la plataforma Seno Radio. Ahí está Vida Radio 93.7. Y sí, continuamos activos, continuamos trabajando en todo lo que
dones, gracias ministeriales que el Señor ha puesto en nuestras manos para la obra y para su servicio. Qué bueno. Con un posgrado de cine me comentaste, ¿no? Y creo que también estuviste trabajando en Color TV, en el estado de Aragua. Luego pasaste, ¿cómo llegas a Cagua? Porque creo que tengo entendido que venías de vivir de la ciudad de Caracas, en la ciudad de Caracas, y luego, ¿cómo se da esta situación de que llegas a Cagua y se desenvuelve luego todo este propósito? Así es. Estábamos trabajando en Caracas en una productora en Los Palos Grandes por mucho tiempo. Esa productora le hacíamos ediciones para Fox Sport en traducciones y transmisiones en vivo. Teníamos allí además una productora que hacía eventos comerciales. Llegué a Cagua a venir como un par de veces a hacer algunas producciones a una empresa importante acá en la ciudad, y cuando Dios decide traernos al estado de Aragua nuevamente, porque yo nací aquí en Aragua, sin embargo tenía ya como unos 17 años por Caracas, y otros países, estuve también trabajando en Colombia, y bueno, Dios decide por su mano poderosa, por sus misterios de Dios, volver al estado de Aragua. Y yo decía en aquel momento, ¿qué hay en Aragua para mí? ¿Qué hay en esta ciudad que ya no era la ciudad pequeña, era una ciudad bastante grande? Bueno, llegamos allí a una emisora de radio y a un canal de televisión que funcionaba en el momento, Color TV y Color 99.5. ¿En aquel momento era de la parte privada o era del Estado ya? Era privada. Primero fue privada y después el Estado tomó lugar allí para ese espacio, y nos quedamos trabajando con el gobierno de turno en ese momento. Y 2010, se convirtió luego en... 2010, 2011 aproximadamente, más o menos. Aproximadamente, sí. En esa temporada llegamos acá. Y aparte de eso, con expectativas de trabajar, recuerdo que tenía un amigo acá en la ciudad de Cagua, Leo Aray, un locutor. Hicimos juntos el curso de locución en Caracas y nos graduamos allí en ese curso de locución de la Universidad Central, y él estaba aquí en una emisora llamada del dial 97.3, 97.7, por ahí está, que funcionaba en el Centro Comercial Multicentro Cagua. Claro, y sí. Bueno, allí compartimos un café y me quedé trabajando en esa emisora en un programa de 6 a 7 y media de la noche que se llamaba A la Hora del Tráfico. Dábamos noticias, relatábamos noticias de deporte, culturales, del momento, y además era un bloque musical, porque acá en la ciudad en aquel momento había mucho tráfico. Entrar a Cagua y salir de Cagua era todo una odisea. Sí, sí. Me acuerdo precisamente en las horas pico, tanto al mediodía como en la tarde, o sea, las colas que se hacían allí en cada semáforo para transitar. Aproximadamente te llevaba salir de ese embudo entre 15, media hora, quizás hasta una hora, por la cantidad de autos que había en ese lapso de tiempo. Aparte que en Calla, en lo que es el supermercado que está allí, grandísimo, que está ahí en toda la entrada, casi que adelante de Residencias Codazzi, que es donde yo soy. Allí, por cierto, antes era un supermercado, ahora se llama Forum. Actualmente sigue funcionando una franquicia allí bastante importante. Sí, así me han dicho. Ajá, entonces 2011 pasas por Color TV, y cómo se da entonces, te quedas allí trabajando en esta radio en Cagua, y luego cómo se da este salto, esta conexión luego de irse al trabajo, pues, de la radio cristiana y toda esta parte. Sí, se da un salto importante para mi vida en lo ministerial. Dios nos dio la oportunidad de conocer a dos grandes personas, al apóstol Jesús Rojas y actualmente el apóstol evangelista Ayala. En ese momento era pastor, y recuerdo en una reunión de pastores, una mañana el apóstol Rojas me dice: Michael, necesito que
que vayas a una reunión, porque hay uno de los pastores que tiene ya una radio funcionando, pero él quiere montar una televisión digital y está buscando una persona con tu perfil para que le puedas ayudar a desarrollar ese proyecto. Y bueno, esa mañana me alisté, preparé las cosas, no fui a la oficina esa mañana, me vine para la ciudad de Cagua. Pero no vivías en Cagua todavía, ¿no? No, todavía no vivía en Cagua, yo vivía en Maracay, casa de mi mamá. Y recuerdo que, bueno, en esa mañana, una reunión de pastores de la fraternidad de pastores acá del municipio, el pastor evangelista hace la propuesta y me presenta el apóstol Jesús Roja con el pastor. Y bueno, ahí nos enlazamos, ¿no? El pastor evangelista quería crear una televisora y no tenía la menor idea, aunque claro, ya estaba funcionando. Ahí estaba un ingeniero, nuestro amigo y hermano Roy Naquiche, y él estaba ahí dando golpes con 2 televisores, 2 DVD, editando en una computadora pequeña. El espacio era muy reducido, hacía mucho calor, sí. Etcétera. Pues, o sea, era algo que habían las ganas, había la intención, pero no se sabía cómo hacerlo, no había claro, un diseño específico para ese momento, y más evolucionar a transicionar a una plataforma de un formato de 720, que es televisión, a un formato 1080 en aquel momento. Entonces, claro, uno ya tenía el conocimiento, la experiencia con este trabajo, y bueno, nos pusimos a la orden allí y comenzó aquella idea, aquel experimento. Me tocó nos tocó abrir paredes, taladrar, pintar, acondicionar un espacio en un centro comercial y adecuarlo para que eso funcionara para un set para muchos programas. Recuerdo que comenzamos con perfil de liderazgo y luego se fueron sumando programas y más programas. Nos inventamos una programación gracias a YouTube, bajábamos algunos videos y los pasábamos. Y bueno, ahí comenzamos a experimentar algunas cosas y a investigar también otras para poder producir. Sí, prácticamente se creó de cero algo que no estaba. Y bueno, tanto fue así que dio mucho que hablar ese canal en los inicios, porque era el primer canal de televisión en Cagua. Sí había visto unos hace años que estaba en tecnología SD, que estuvo, pero no estuvo mucho tiempo. Por un fragmento de tiempo estuvo, y luego, bueno, casi que muchas décadas después entró, bueno, Maná TV, que no era de señal abierta, sino que entraba por la suscripción de la cablera, que eso también fue un gran salto y un gran soporte, apoyo, porque, o sea, el canal tenía cabida y con una producción local que se hacía, y donde tenía cabida todos los suscriptores, principalmente porque eran los que recibían pues la señal. Y bueno, fue bastante bonito toda esa experiencia, vivirla. Y bueno, luego de eso te regresas a la radio o regresas a hacer otras cosas en TV, que después de allí, ¿qué hiciste? Sí, bueno, me reío porque traigo a memoria, no sé si recuerdas que hacíamos unos noticieros todos los mediodías y trabajábamos con bastantes, ¿no? Lográbamos sacar adelante ese proyecto. Era todo un desafío, el encuadre de cámara, el chroma key, las maquetas en chroma key para que todo funcionara, el teleprompter. O sea, realmente nos desafiamos a nosotros mismos con los pocos instrumentos que teníamos para sacar adelante el proyecto, ¿no? El proyecto de Maná TV. Un extraordinario proyecto. Además, recuerdo también unas anécdotas importantes de las maratónicas, y ya estaba fallando la electricidad en ese momento. Sin embargo, veíamos el respaldo de Dios cuando iniciábamos la maratónica y lográbamos culminarla con éxito. Claro. Bueno, después de allí me fui a Villa de Cura, ¿no? Recuerdo que había una persona ya que necesitaba algunos proyectos de radio. Yo vi una iglesia cuadrangular allá que también le prestamos el apoyo audiovisual en producciones y fotografía. Y bueno, no nos hemos detenido, ¿no? En ese andar, en ese producir. Y siempre
hubo un desafío tras otro. Luego nos volvimos a Cagua con un proyecto. De allí nace una empresa de telecomunicaciones llamada Winnex. El ingeniero Hernán Valera y mi persona creamos esta empresa, y de allí nacieron 2 radios más en la ciudad de Cagua cristianas. Decidimos servirle a Dios y decidimos que ese era nuestro norte específico, establecer radios, establecer televisiones digitales. Y bueno, logramos concretar 2 proyectos acá en la ciudad con 2 ministerios, de los cuales ya una emisora salió del aire y la otra se mantiene allí trabajando y funcionando. Sin embargo, bueno, allí en esa dinámica de trabajo, en esa dinámica de propósito de parte de Dios, siempre ha servido de impulso para llevar adelante la palabra, el evangelio. Sí, estos medios son, aunque nosotros nos preparamos secularmente en esta área para rendir lo más que se pueda y estar a la par con lo que se ve afuera en la calle, pero simplemente lo hacemos con la calidad, con esa calidad, pero precisamente con el mensaje que transforma vidas, con el mensaje que cambia corazones, con el mensaje del Espíritu Santo que hace la obra. Y bueno, precisamente nos necesita a nosotros preparados, ¿verdad?, para hacer unas producciones de altura que precisamente no tengan nada que envidiarle ni quitarle al otro lado, sino que podamos hacerlo de esa manera con una calidad pues impresionante. Y bueno, retomando lo que decías con respecto al ¿cómo se llama? Al noticiero, me recordaba que no recuerdo con quién hablé acá, acá en Argentina, que le decía que el noticiero a nosotros nos llevaba mediodía hacerlo. O sea, no era solamente la hora de transmisión en el noticiero. Para nosotros era un desafío. Estuvimos como, ¿cuántos? 6, 7 meses, quizás 8, haciendo el noticiero. Para nosotros era todo un reto y nos consumía realmente mediodía hacerlo, producirlo, porque era una noticia acá, una noticia allá, y bueno, al final siempre, quizás con algunos contratiempos de última hora, pues nos salía al final. Recuerdo que hasta la chica que estaba en la parte de administración se involucró, hasta conoció de esa parte audiovisual, y bueno, Carolina, ¿te acuerdas? Así es. No, y ahí salieron unos talentos. Fíjate que no he perdido el contacto con Ronald. Sí, claro, lo tuve en el podcast también acá. Y Ronald fue uno de los frutos, porque Ronald sale de bachillerato, de la preparatoria, como dirían en otros países, y él no sabía que iba a estudiar. Él amaba el deporte, y recuerdo que fuimos como esos mentores para él, de impulso para que definiera una carrera profesional, y él decide estudiar comunicación social, y además un joven músico con talento, maneja cuatro idiomas, y fue uno de los frutos que vimos allí. Hay otro muchacho que se fue, creo que fue a Perú, y todavía está por allá narrando noticias deportivas. Ahí está el Briseño. Sí, Briseño, correcto. Él se fue le conseguimos un empleo en Telearagua para ese momento, fue el trampolín. Maná se convirtió en una plataforma de pasantes de primera línea, de verdad. Tuvimos muchos talentos en ese poco tiempo, pero esos muchachos saltaron a la plataforma profesional de una manera contundente, porque llevaban una base sólida de aprendizaje en un medio local, pero que sin duda alguna lo hacíamos con ese talante profesional, con ese concepto y esa etiqueta, ese sello profesional que se merece cualquier medio de comunicación. Claro, esa escuela nos permite estar vigente al día de hoy. Yo nunca había hecho nada en video hasta ese momento, o sea, video a nivel profesional, hasta estar en Maná TV, y toda esa experiencia de Maná TV es la que me he traído al podcast también, para poder, tú sabes que seguimos creando igual. Ahora la cuestión es un poco más fácil que hace 10 años cuando lo hacíamos. Ahora los contenidos prácticamente dependen totalmente del internet, cosa que para aquel momento nosotros lo hacíamos, pero nuestro enfoque de transmisión era la parte convencional, tradicional, como
como lo conocemos, o como todavía se conoce. Pero ahora, bueno, toda esta parte, la experiencia igual nos sirve, los fundamentos igual nos sirven, y la podemos aplicar perfectamente en este campo al día de hoy. Eso es lo que nos mantiene ahora. Fíjate que interesante, ¿no? Ahora desde un teléfono nosotros podemos hacer este tipo de trabajo, este tipo de transmisiones. Anteriormente, hace 10 años atrás o un poco más, era inconcebible estos medios de comunicación. Ahora cualquier persona puede usarlo, puede crear un ambiente artificial o natural. Fíjate, yo estoy en un ambiente natural acá en la casa, en el patio de la casa, y estamos transmitiendo de manera orgánica, de manera directa, nos estamos conectando a través de una plataforma que antes no existía. Todas estas cosas antes no existían y que era bastante engorroso, ¿no? Hacerlo. Ahora no, ahora tenemos unas cámaras muy pequeñas en unos dispositivos que nos permiten transmitir con buena calidad y llegar a las naciones, ¿no? Y mira qué importante cómo el uso de una herramienta, y vaya la motivación a aquellas personas que nos escuchan, las herramientas, sabiéndolas usar, son un potencial hoy para transformar una vida, para llevar un mensaje claro, conciso, contundente, al punto a veces de hacerse viral y famoso, porque pudo catalizar, pudo concretar una buena idea y transmitirla, y es de gran impacto para aquel que la recibe. Sí, le comentaba a un amigo precisamente que ahora no hay excusa con el aprendizaje, ¿no? No tenemos ninguna limitante a la hora de aprender. Cuando yo me sumergí en este mundo de las comunicaciones, casi que por carambola, y por llamado de Dios, más por llamado de Dios que por carambola. Recuerdo por allí en 2005, aprendiendo a usar a grabar y editar, entonces tenía que leerme unos PDF de 800 páginas, que casi todo estaba en inglés, esos software, y con todo y eso, bueno, aprendimos como lo hicimos en que era nuestro día a día, y no teníamos otra alternativa que aprenderlo sí o sí y sacarle el provecho. Entonces, bueno, así, y después ahora ver la evolución de que todo eso que se pudo leer, que se pudo revisar, que se pudo investigar, está ahora tan resumido. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza, FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Está ahora tan resumido en un tutorial en YouTube, o sea que ahorita la fuente del saber está aquí. De hecho, YouTube para mí es tan importante, Michael, que yo acá en Argentina, hay un pez muy rico que se come acá, que se llama pejerrey, se da en esta zona, es como una sardina, pero es un poco más grande. Entonces, pero ella tiene una manera como hacerlo para poder aprovechar todo lo que da el pescado. Yo me tuve que buscar un tutorial, hermano, y un tutorial como de 15 minutos, y aprendí cómo hacerlo. A cómo las escamas, se mete el pescado dentro de un bol, dentro de un tobo, y se escama dentro del agua para que las escamas no salgan hacia afuera. O sea, toda una técnica. Y por alguien que lo estaba haciendo, que es un tigre en eso, una persona con experiencia, siendo pescador. Y luego abrirlo, sacarle bien las vísceras, dejarlo como un filet. Todo eso lo aprendí ahí, después lo puse en práctica, y bueno, aquí en familia le gusta cuando yo hago el pescado porque queda... Come pescado todos los días. Quisiera, pero tengo rato que no me como uno, tengo como unos cuantos meses, pero lo hice hace un tiempo, y bueno, lo aprendí, fue de esa manera, porque cuando estaba mi yerno acá, iban al muelle, donde he tomado los videos y las fotos,
iba al muelle, en ese muelle ellos pescaban con caña o pescaban con nylon y siempre se traían un tobo lleno de pescados, y entonces bueno, aprovechábamos esa bendición y aprendí a fritarlo, a prepararlo viendo el tutorial. Que bueno, sí, eso no existía antes, ¿no? No. A esa generación joven que puede disfrutar ampliamente de mucho contenido y no nos cansamos. O sea, realmente siempre es importante un buen contenido que te deje un aprendizaje. Creo que las redes están minado de muchas cosas y a veces no se viralizan, contenidos importantes porque claro, parece que la estupidez y la necedad ha tenido cabida dentro de las redes con cosas tan simples que bueno, hay gente que lo usa con ese fin, pero aquellas personas que lo usan como metodología de investigación, que lo usan para documentarse, prepararse y tener el conocimiento amplio de muchas cosas, para mí era inconcebible, o para nosotros era inconcebible hacer este trabajo de partir la pantalla. Tú haces con un clic, pones en primer plano y te vienes para atrás. O sea, ahora es tan fácil con un clic que antes para nosotros teníamos como ¿cómo se llama esto? Un equipo enorme. Que actualmente cuesta la como ponchadora, entonces cámara 1, cámara 2. Sí, entonces si eran dos, la cámara con dos personajes ni nos movíamos porque teníamos un chroma key atrás y la pantalla, recuerdo que me daba por aquí por la cabeza. O sea, eran otros tiempos. Ahora no, ahora las cosas han cambiado y han cambiado para bien. ¿Sabes que hay una película que hace Clint Eastwood? Una de las últimas que hizo se llama La Mula. No sé si la has visto, te la recomiendo. Buenísima. Hay una escena que, sabes que él en la trama, él interactúa mucho con lo que es su nieta, ¿no? Sí. Y creo que la nieta le hace una pregunta. Él la manda a hacer algo, a hacer cosas. Entonces, abuelo, yo no sé hacer esto. Lo voy a buscar en YouTube. Y entonces él se le sale una frase y dice: estos niños tontos ahora no hacen nada si no ven un tutorial de YouTube. Sí. Bueno, estamos en una generación diferente. Oye, y que gloria a Dios que tenemos YouTube, que podemos aprender y se le puede sacar mucho provecho. Ahora, Michael, ¿cómo será entonces esta conexión luego con el Ministerio Nueva Vida? Oye, hermoso, esa pregunta. ¿Enlaza eso? Esa pregunta me gusta porque vino el tiempo del llamado ministerial. Uh-huh. Siempre comparto con la iglesia esto y de manera muy, muy didáctica, ¿no? Porque a veces nosotros oramos y no ponemos delante de Dios a qué nos ha llamado Dios. Muchas personas ya creen que son evangelistas, que son pastores, que son maestros. Y bueno, primero mi formación, recuerdo que en la iglesia cuadrangular acá en la ciudad de Cagua, yo daba clases en el instituto de discipulado, y ese fue el primer llamado ministerial, a enseñar la palabra, a ser maestro. Y comenzó en mí una pasión tremenda por investigar, por meterme en la Biblia, porque cada semana era un desafío, era una clase nueva, era una administración nueva. Ahora, en ese tiempo, yo comencé a preguntarle a Dios. De hecho, nos preparamos en el Seminario Teológico Cuadrangular y logramos sacar el TCU, y quedó pendiente el tema de la licenciatura, pero luego logré especializarme con el Instituto Alfa y Omega, sacamos la licenciatura en Teología. Entonces, fíjate que yo empecé a preguntar y a indagar delante de Dios cuál era mi llamado ministerial. ¿A qué Dios me había traído aquí en la tierra? A producir televisión, a producir radio, a ser maestro, a ser evangelista. Claro. Y yo suponía que yo iba a ser evangelista porque para mí los medios de comunicación era muy fácil trabajarlo, dominarlo. Recuerdo que la primera maratónica asumimos la responsabilidad de la dirección y bueno, salió bien. Entonces, en ese devenir uno empieza a indagar delante de Dios y uno se da cuenta que
porque no tenía un llamado pastoral. Cuando Dios me da la palabra, Dios me da la revelación y me dice que yo voy a ser pastor, yo comencé, hermanos, a trabajar hacia adentro. Yo le empecé a hablar con Dios y le decía, bueno, Señor, tú vas a tener que cambiar mi corazón, porque a mí me cuesta muchísimo amar a las personas, a mí me cuesta muchísimo tratar y lidiar con algunas cosas de las personas, y no tenía ese llamado, esa unción pastoral, perdón. Claro. El llamado estaba allí, pero la unción, la gracia ministerial no estaba. Entonces tocó orar, tocó doblar rodillas, tocó morir al viejo hombre por completo en un 101%, para que Dios pudiera tratar con el corazón de Michael, que pretendía alcanzar ese llamado ministerial pastoral de manera exitosa. Y así fue, comencé a trabajar en eso. El seminario, ahí estuve en el seminario teológico, ahí estuve preparándome. Y bueno, llegó una invitación a mis manos para Maracay, del cual venía un apóstol. Había un proyecto de radio y televisión para el Ministerio Internacional Nueva Vida a través de Witnex. Y yo iba a Maracay a hablar con él de negocios. A eso yo iba. Además que Dios también nos ha dado una gracia para relacionarnos y hacer negocios, que yo a veces yo mismo me sorprendo, porque es muy bonito, ¿no? Como tenemos la capacidad por Dios para hacer negocios en el reino. Y yo iba a hablar con el apóstol Luis Alberto Montoya Maracay en ese propósito. Y de allí salí ungido como pastor, escogido por Dios para servir a Dios en este ministerio. Y yo llegué muy confrontado a la casa, gozoso y confrontado, porque yo, como le digo al pastor donde nos congregábamos, que Dios nos había llamado. Claro. Que estábamos listos ya para el ministerio y que estábamos listos para comenzar. Bueno, tocó hablar, tocó entrar en una conversación, se dio el traslado de la bendición, y así fue como nosotros llegamos al Ministerio Internacional Nueva Vida. Recuerdo que nos queríamos ir a la ciudad de Maracay, nos queríamos ir de entrada a Maracay a hacer la obra, y estábamos en Cagua. Y el pastor de Cagua, el pastor Hernán Valera, él me dice, bueno, pastor, para la época de octubre. El pastor llegó en septiembre del año 2000. ¿Ese es qué año? 2016. 2015, el año 2015. Él viene invitado por un ministerio acá al estado de Aragua. Y bueno, fuimos, y al mes, a finales de octubre, me dice el pastor Osma, el pastor Hernán, bueno, hermano, mira, yo me voy por 3 meses. Yo voy a Estados Unidos y yo estoy aquí a mediados de enero. Y él me da las llaves de su casa y me dice, yo vuelvo. Y yo lo veo la cara y le digo, ¿de verdad tú vuelves? Y lo despedí, lo fui a llevar al terminal de Maracay, porque él iba a agarrar el vuelo ¿cómo se llama? En La Guaira, y se fue en una camionetica de pasajeros con una maleta y unos sueños. Y yo sabía que no iba a volver. Sin embargo, él me dijo que sí. Resulta que a los 3-4 meses la gente de la iglesia empezó a preguntar por el pastor Osma, ¿y cuándo viene el pastor Hernán? ¿Y cuándo viene el pastor Hernán? Pues, bueno, han pasado ya 7 años y unos cuantos meses, y entendimos de parte de Dios que era pastorear acá en la ciudad, pastorear acá en Cagua, levantar una obra de cero. Aquí no había una silla, aquí no había un micrófono, aquí no había sino 3 familias consolidadas. Y a la final una de las familias me dijo, mire pastor, le entrego la finanza a la iglesia porque nosotros nos vamos para Europa, nos vamos para Italia. Y yo dije, wow, 2 familias nos quedamos. Y de esas 2 familias, a los 3 meses después, el hermano me dice, mire pastor, yo le tengo una noticia, yo me tengo que ir a Barinas, porque yo estoy construyendo una casa en Barinas, ya la casa la terminé y yo me voy con mi esposa para Barinas. Ahí es donde sale, de ahí donde nace Nueva Vida Barinas, ¿no? ¿Ah? De ahí donde nace Nueva Vida Barinas. No, Venezuela nace con 4 iglesias: Cagua, Maracay, que lo representábamos mi esposo y yo, Barinas y Mérida. Ahí estábamos los 4 pastores reunidos en ese lugar, en Maracay, en esa conferencia.
Y nacen ese día 9 de septiembre, nacen 4 iglesias, 4 pastores escogidos al azar por cosas de Dios. El apóstol no me conocía, el apóstol no tenía ninguna referencia pastoral más allá de que estábamos haciendo el trabajo en las comunidades, el liderazgo y ya, pues porque nosotros éramos coordinadores de un territorio. Y así Dios nos escogió, así Dios lo hizo de una manera sencilla, práctica, y estábamos dispuestos, y esto es lo más importante. Cuando una persona está dispuesta, tiene el corazón listo para servir a Dios, Dios lo usa como un instrumento, como un vaso de honra y dice, vamos, contigo lo voy a hacer. Excelente, excelente. Y entonces, en ese momento nacen, oye, no sabía esa historia, qué bueno que lo estoy sabiendo de parte tuya, que estuviste como protagonista ese día, por todo lo que viviste, ¿no? Nace entonces Nueva Vida Barinas, también nace Nueva Vida Mérida también. ¿Cómo se llama el pastor que está en Mérida? Sí, el pastor Josué Lobo en Mérida, el pastor Alexis Venega está en Barinas, el pastor Hernán Valera estaba en Cagua y el pastor Michael tenía sueños y anhelos de irse a Maracay a abrir. Wow, qué tremendo, ¿no? Entonces se conjugan todas estas cosas aquí. Y bueno, ese entonces es el año de fundación de las 3 iglesias, ¿no? Sí, entonces fíjate, yo estaba porque hay una anécdota adicional. Nosotros fuimos a Maracay, mi esposa y yo. Yo iba a esa conferencia, pero mi esposa iba a Farmatodo, una red de ventas de productos, porque era difícil conseguir un champú, una crema dental y un jabón en Cagua. Claro. Una época de crisis profunda en el país. No habían alimentos, estaba escaseando un montón de cosas. Y mi esposa y yo fuimos al Farmatodo que está en Las Delicias, porque la reunión era en la alcaldía del municipio Girardot. Y yo después, bueno, le dije a mi esposa, no te puedo llevar, te vas en camioneta, yo me quedo. ¿Qué vas a almorzar? No, bueno, no sé, pero la conferencia comenzó ahorita a la 1 de la tarde. Y así sucedió. Fue algo extraordinario como Dios hizo, y empezamos de cero. O sea, aquí de verdad no había absolutamente nada, ni siquiera la forma de iglesia. Era un grupo de conexión que se sentaban, oraban, compartían una porción de la palabra, recogían una ofrenda y se iban a su casa los hermanos. Entonces comenzamos a darle la forma de iglesia. Comenzamos a desarrollar una plataforma. Yo siempre he sido insistente en el tema doctrinal, de cuáles eran el paso A, el paso B y el paso C para comenzar a desarrollar una iglesia. Y damos gracias a Dios porque veníamos formados como iglesia, estructurada, ¿no?, a nivel doctrinal. Y yo empecé a investigar al apóstol Luis Alberto Montoya, cómo predicaba, cómo eran los mensajes. Recuerdo que bajé como 25 mensajes en audio para escuchar la voz del pastor, ver cómo predicaba, ver cuál era la doctrina que se predicaba en Estados Unidos, y yo comienzo a trasladar todo eso a Venezuela. Comienzo a hacer una plataforma vía online, donde comienzo a darle forma al ministerio en Venezuela. Dios me usa con ese propósito, porque había muchas cosas por concretarse, había muchas cosas que no se conocían del ministerio, y aún hay pastores que no conocen totalmente a profundidad el ministerio, la doctrina, cómo se trabaja. Y yo me empecé a investigar cada semana, cada día que pasaba, era una investigación profunda. Llamaba al pastor Alex, llamaba a los Estados Unidos, llamaba a otros pastores que están allá y me conectaba con ellos, cómo se trabajan los grupos de conexión, cuál es la metodología de trabajo, cómo es la escuela, cómo implementaba aquí la escuela de liderazgo, el liderazgo laico, el liderazgo ministerial, el liderazgo base de la iglesia. Y comenzamos allí a hacer un trabajo que, bueno, usted se acerca a la web y usted va a conseguir bastante material por allí, PDF, que usted lo puede descargar en casa y trabajarlo, porque realmente el trabajo se ha hecho y se continúa haciendo. No hemos parado. Qué bueno. Tengo entendido que también has tenido la oportunidad de hacer un trabajo loable en la comunidad, ¿verdad? Sé que, así como el caso tuyo que voy a nombrar ahora, luego en otras próximas ediciones voy a estar teniendo amigos pastores
que aunque no son de Nueva Vida, pero también están haciendo un trabajo social, y que se reciben recursos tanto internos como externos como para hacer la obra, porque para dar alimento, asistencia, es un trabajo bastante titánico. Y bueno, desde acá te felicito, ¿verdad? Y la gloria sea para el Señor de todo este trabajo que han estado haciendo, que creo que es un trabajo que han hecho en la comunidad con los niños, ¿cierto? Y también con todas las personas que han tenido necesidad. Estuve viendo por allí. Sí, fíjate que eso comienza en tiempos de pandemia. Se viene la pandemia a nivel mundial. En Venezuela no arranca en diciembre, sino que arranca por allí en mediados de marzo. Sí, como en todos lados. Y yo, hermanos, yo les puedo decir que para mí fue muy difícil el tema pandemia. Estar encerrado, encerrar al pastor Michael es como tener un león enjaulado, amarrado de los pies y de las piernas, literalmente. Y yo comienzo a hablar con Dios y le digo, bueno, Señor, tú sabes que soy un hombre de calle, un hombre de relaciones, un hombre que no puedo estar en la casa metido. Yo recuerdo que iba de la cocina a la oficina, de la oficina al cuarto, del cuarto al baño, del baño a la cocina. O sea, era ya el primer día, ok, no te pega, la primera semana no te pega, pero ya los 15 días estaba muy agotado en eso. Comienzo a trabajar online con la iglesia. Y no solo eso, disculpa, sino también todo el bombardeo de información y desinformación que había en ese momento. Correcto. Que en vez de alentarte, lo que te daba era un panorama terrorífico para sí. lo que... Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando, y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. Para lo que se estaba viviendo en ese momento. Sí, entonces fue muy desafiante para mí como persona, como pastor, porque uno está acostumbrado a trabajar con la gente, a ir con la gente, a meternos en los barrios. Yo estoy metido acá en los barrios 24/7, ¿no? Yo llego muy tarde en las noches de mi trabajo porque estamos conectando a una persona, estamos predicando, estoy visitando porque no ha ido a la iglesia, qué ha pasado, etcétera, ¿no? Entonces, menos se nos vino la pandemia y llegó el punto de no retorno, de estar en la casa metido. Yo comienzo a orar con Dios, tengo a la iglesia o mantengo a la iglesia conectada por grupos de WhatsApp, y ya llegó el internet, gracias a Dios. Entonces tocó una dinámica diferente con la iglesia. Esto, bueno, pasa a escala mundial. Sí. Comienzo a ver a otros pastores la metodología de trabajo por las redes. Sí. Nos inventamos un formato también para las redes, nos inventamos audio. O sea, fueron un montón de cosas al mismo tiempo, y recibo una llamada de los Estados Unidos. Mi prima, un familiar, está en los Estados Unidos y me dice, ¿sabes algo? Sé que Venezuela está en una situación bastante compleja, ahora se nos viene el tema de la pandemia, y Dios puso en mi corazón, el Espíritu Santo puso en mi corazón que debo ayudarlo, y estoy ayudándolo de esta manera. Wow. Llegaban cajas de ropa, de comida, y yo le dije, bueno, yo estoy orando en este momento, le digo yo, nosotros le decimos la beba a mi prima, yo estoy orando en este momento para ver qué voy a hacer, porque me siento muy mal, el hecho de ni siquiera abrir la puerta. Nosotros manteníamos escondida ahí un servicio los domingos, solamente pequeños grupos, 4 o 5 personas aceptamos en la casa, y las otras 5
la siguiente semana y 5 más. Entonces las personas las rotaba una vez por mes para que no perdieran la conexión con la iglesia, para no perder el contacto con Cristo de la predicación de la palabra. Y así nos llevamos un buen tiempo en eso. Entonces mi prima me dice que hay la posibilidad de que ella pueda enviar unas cajas a Venezuela y que iba a llegar de todo. Y cierto, cada vez que destapamos una caja, era como destapar un popcorn, una cotufa, y eso estallaba. Eso salía ropa, salía zapatos, salía productos de limpieza, salía comida. Y yo decía, ¿cómo en una caja de 85 kilos o 90 kilos puede caber tanta ropa? Mi prima embalaba eso, le sacaba el aire, y después que le sacaba el aire quedaba chiquitico, le metía más y le metía más. O sea, una cosa impresionante. Eso no ha parado hasta el día de hoy, eso sigue dándole curso. Y bueno, comenzamos a seleccionar la ropa. Yo no tengo vehículo acá en la ciudad y yo le digo a Dios, bueno, ¿y ahora qué hago con toda esta ropa? Recuerdo que ese momento me dieron 3 cajas, no me dieron ni una ni dos, sino 3. Y eso había ropa en la sala, había ropa en los muebles, había ropa en los cuartos, había ropa en la mesa, o sea, había ropa, hermano, y por todos lados. Y uno decía, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con tantas cosas? Algunas cosas me las quedé para mí. Yo le dije a mi primo, mira, me quedé este par de zapatos, bueno, agárratelo. Me quedé este saco, bueno, agárratelo, pero el resto había que entregarlo. Claro. Y agarro el carrito con el que hacemos mercado y lo lleno, y mi esposa lleva un bolso por aquí, yo llevo otro bolso por aquí, y nos fuimos a la calle. Las calles vacías, y nos metimos al barrio. Recuerdo que la anécdota es tremenda porque yo no sabía dónde ir. Y yo pensé que esa ropa era para la gente cercana al lugar donde nosotros vivíamos, en el centro de la ciudad en ese momento. Y resulta que no. Dios tenía otro plan. Wow. Caminando, conseguimos 2 o 3 personas, le entregué unas camisas, oramos por ellos, comienza una estrategia de evangelismo diferente. Y la gente se quebraba, la gente decía que no entendía lo que estaba pasando, sin embargo, aceptaban el regalo, aceptaban a Cristo además. Entonces, bueno, fue una experiencia totalmente nueva para nosotros. ¿Sabes qué? Y allí también disculpe que te interrumpa. Teníamos todo ese bolso lleno de ropas todavía teníamos mucha ropa y cosas por entregar. Y recuerdo que... ¿Sabes qué? Ajá. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas allí? Sí. Que te decía que en el caso de estos países, por ejemplo acá en Argentina, es bastante común que la gente se vista y compre con ropa de segunda mano. Es bastante común. Y la ropa de segunda mano, incluso alguna que está en muy buen estado. Tanto zapatos como también, o sea que eso es de curso normal en estos países. En Venezuela no, recién ahora es que quizás de la pandemia para acá se puso de moda lo que es tú sabes, las ventas de garaje, que eso antes pues era difícil pensar lo que sucediera en un país como el nuestro. Pero en esta coyuntura que se vivió, como la pandemia, no habían muchas opciones que te presentara de hacerlo. Y bueno, qué lindo eso que pasó contigo, y que nació de allí una estrategia de evangelismo, de compartir la palabra de esa manera. Creo que también no solamente te limitaste a la entrega de ropa, después vino los alimentos, ¿no? Pude ver por ahí también. Exactamente. Eso, como te decía, teníamos mucha ropa ahí en esos bolsos y nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos? Y yo comienzo a orar en la calle. Las calles estaban bastante solas. Yo le digo a Dios, yo soy bien atrevido a veces para hablar con Dios, y le digo a Dios, bueno, ahora ¿para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Si esto necesita ser entregado, ponnos las personas que lo necesitan, ponnos la metodología de entrega. Y recuerdo que estoy parado en un lugar en la avenida 5 de Julio, imagínate ya donde estoy, después claro, que nos habíamos ido al centro y ya estoy por acá en la 5 de Julio entregando cosas. Estoy ahí con unas personas que están con problemas de alcohol, problemas quizás de droga. 5 de Julio es la zona por donde está el hospital, ¿no? Sí, el hospitalito de Cagua.
Entonces estoy allí, Dios está tratando conmigo, yo me quebranto porque estoy cambiándole la ropa a un varón que estaba borracho, y le estoy diciendo que la vida con Cristo es mejor, que busque del Señor. Y él me dice, ¿dónde lo voy a buscar? Si todo está cerrado, si todas las iglesias están cerradas, etcétera, etcétera. Tenía razón. Sí, tenía razón, pero sin embargo ahí estaba el Señor obrando. Claro. Y recuerdo que después de salir de allí me quebranto un poco por el hecho de hacer eso por primera vez, por segunda vez, tercera vez. Y yo le digo a Dios que para dónde me voy. Y pasa un hombre en un carro y me dice, varón, es para allá. Bueno, yo agarro esa recta, llego a la estación de gasolina El Horizonte. Ajá. Y cuando estoy ahí, el Señor me dice, es por ahí. Y yo me meto por ahí, actualmente allí funciona la iglesia. Y me meto por ahí y llego a un barrio llamado Los Cocos. Claro. En la primera calle era una dinámica distinta. La gente estaba en la calle, la gente estaba en los porches de su casa, la gente estaba en las aceras, los niños jugando en la calle. Y yo decía, esto es un mundo paralelo, aquí no hay COVID. Sí. Y comencé a contactar con unos niños, llevaba ropa de niño, llevaba ropa de mujer, y en esa calle terminé de entregar todo. Wow. Recuerdo que yo había metido ropa mía, una chemise. O sea, cuando dices todo, eran las 3 bolsas que me dices que habías recibido. Eso todo, fue una casa, otra casa, una casa, otra casa, porque había gente en la calle con la que hablar, con la que predicarle, con la que ministrarle cosas de Dios. Y yo le decía, yo decía, mire, ¿usted cree que Dios le puede bendecir? La gente me decía, bueno, sí. Bueno, llegó una bendición para usted y sacaba una prenda, si era mujer o si era hombre. Y la gente decía, pero para mí, usted me va a regalar eso para mí. Porque tú ciertamente dices, la cultura venezolana era una cultura de gastar, una cultura de malgastar quizás en cosas. No, y la gente comenzó a afectar. Recibir eso era como sentirse que, o sea, que tú eras de una categoría que no era, pero ya estamos en 2020, una pandemia, nadie está trabajando, o sea, que no hay muchas opciones que puedas elegir. Entonces comenzó la gente a ser transformada por eso que ocurrió. Y recuerdo que bueno, en esa calle al final yo había metido una polo, una chemise, una franela mía, y era la que me quedaba. Y pasa un varón, y yo le digo, mira, varón, ¿tú crees que Dios te puede bendecir? Y me dice, claro que sí. Era un hombre de Dios. Y le digo, bueno, tengo un regalo de Dios para ti, le entrego la prenda. Y él me ve así, él viene, es un albañil, viene de trabajar, todo lleno de cemento. Y me dice, oye, me da un abrazo, yo le doy un abrazo. Y me dice, yo quiero que tú vayas a mi casa. Wow. Y ores por mi esposa. Esa familia era cristiana. Y yo le digo, ¿y es ahorita? Me dice, si puedes ahorita, vámonos, pues me voy para allá. Su esposa estaba bastante delicada de salud y oramos, ministramos sanidad sobre el cuerpo de aquella mujer, y aquella mujer a la semana comienza a levantarse. Las cosas comienzan a cambiar para esa familia. Gloria a Dios. Y ese varón me dice, ¿sabe algo? ¿Usted es pastor? Y yo digo, sí. Bueno, las puertas de mi casa están abiertas para que usted predique la palabra. Imagínate. Entonces allí nace el primer grupo de conexión en pandemia. Tremendo. Esa conexión fue vital para conectarnos con esa comunidad, ese barrio. Y allí comenzamos nosotros a hacer un trabajo, no solamente de predicación la palabra, porque era todos los días, había una demanda de Dios en ese tiempo, en ese barrio, de todos los días. Entonces comenzamos a abrir un servicio a las 5 de la tarde. Yo me venía de mi casa, me traía ropa, entonces invitaba a la gente, le daba ropa, le predicaba la palabra y se iban contentos y felices para su casa. Nos tardábamos 10, 15 minutos, ministraba y bueno, aquí tengo un regalo para usted y te venir mañana. Sí, y mañana voy a traer a mi hermana y mañana voy a traer a mi hermanito. Y entonces, bueno, traiga lo que algo le va a dar Dios. Y ciertamente en la casa había cualquier cantidad de ropa y comenzamos a salir de aquellas cosas y predicar la palabra. El punto es que después que salimos de la ropa llega comida, llega alimento. Entonces llegó caraota en lata, lenteja en lata,
cerdo en lata, maíz, bueno, cualquier cantidad de productos. Y yo dije, bueno, ¿qué hago yo con tanta comida? Entonces nace la estrategia en ese grupo de hacer los días sábados alimentos. Bueno, nos armamos un equipo, una gente picaba los aliños, otro preparaban el alimento, otro buscaban la leña porque el tema gas no había, el tema gasolina tampoco, o sea, una crisis. Sí. Sin embargo, el respaldo de Dios, entonces la gente que ya empezó a conocerme se comenzó a sumar. La gente empezó a decir, bueno, pastor, ¿sabe qué? Yo traigo la leña. Y el otro está ahí, yo te pongo la olla. Y bueno, aquí está el agua, aquí está la sal, aquí están los niños. Hermano, esto fue una bendición. Tremendo. Que no se ha detenido, o sea, cada semana es una experiencia nueva, cada semana, cada sábado es una experiencia conectada con la gente, con los niños. Nace una iglesia de niños en el tiempo de pandemia. Los niños le tuvimos que hacer un servicio aparte los días sábados porque ellos querían recibir la palabra de una manera diferente. Entonces nacen las películas para niños, nacen las reflexiones para niños. Ya hoy día tenemos niños predicando en la iglesia y tú los escuchas y son predicadores mejor que yo, en el sentido de que se aprenden un tema y lo predican con excelencia. Y bueno, así ha venido naciendo y levantándose la iglesia en este tiempo. Wow, qué tremendo. Me impacta en mi corazón todo lo que dice, porque sé que debe ser. Yo viví un fragmento de tiempo haciendo eso, pero no en medio de una crisis como la pandemia, ¿no? Que se agudizaron más cosas de las que ya estaban. Pero bueno, ahí donde vemos el respaldo de Dios en todo eso, y que siempre Dios tenía un propósito, y que bueno, tú solamente fuiste como un granito de arena en todo ese mar y que diste con tu corazón, con lo que tenías a la mano para dar y con ese diseño que Dios te dio. Y es que se había perdido también, pastor, voy a hablar por el tema de Venezuela porque lo vivía allá, que la iglesia saliera afuera. Estábamos muy cómodos adentro, en las cuatro paredes, estábamos muy cómodos en nuestra propia manera de trabajar, en nuestra propia segmentado, solamente en lo que yo hago, hasta donde puedo hacer, hasta donde estoy. Pero creo que la pandemia vino y rompe esta estructura, y entonces hace que la iglesia vaya hasta la casa. ¿Y cómo fue todo este tema con respecto a la seguridad y la cuestión vial? ¿No tuviste ningún problema con la policía a la hora de visitar a una persona? Nada de esto. Nunca nos conseguimos con ese episodio, porque definitivamente estaba Dios y había gente que quería servir en ese tiempo. Recuerdo un testimonio también en tiempos de pandemia, una persona con una fiebre muy alta, tenía el virus, y el único pastor que estaba por ahí en las calles trabajando en la zona era el pastor Mike. Así me di a conocer en Los Cocos, en Tamborito, en Manuelita, en Salvador Allende, en Jesús de Nazaret, en todos esos sectores, Guillén 1, Guillén 2, en todos esos sectores me di a conocer, porque comencé a orar por la gente que tenía fiebre. Yo me atrevería a decir que a mí me dio COVID, pero nunca mi cuerpo físico se desgastó, me vi imposibilitado en una cama. Hasta el día de hoy les puedo decir que yo no sé lo que es eso. Luego, posterior, vinieron las vacunas, nos vacunamos y nunca supe si a mí me dio COVID. O sea, no supe en tiempo de pandemia, porque Dios me mantuvo ocupado haciendo esta labor. Y esa labor, pues, le puedo decir que hasta el día de hoy no se ha detenido, porque seguimos trabajando, seguimos avanzando con ciertas personas. Otras decidieron irse. Nos dolió mucho los que se fueron. Tu caso es uno, ¿no? Tú buscaste hacia el sur. Otros líderes que se estaban formando, la situación país los obligó a salir de nuestros lomos, de nuestros lados, sí, para buscar oportunidades en otros países. Y bueno, sí. Venían gente, nos tocó despedir en el terminal a más de uno, con lágrimas,
familiares también fallecieron, muchos familiares de hermanos. Me tocó ir a funerarias a predicar la palabra, algo nuevo también para mí, en ese sentido, despedirse de queridos por tema de pandemia. Otros que ni siquiera, pues no tocó ni velarlos, ni cómo se llama, ir a orar, sino que simplemente se murió, va al cuerpo físico al cementerio, y tocaba entonces consolar a las familias, llegar a la familia y darle aliento. Hay una metodología totalmente distinta de parte de Dios, pero aprendimos de verdad a cosechar, aprendimos a sembrar la palabra, la buena palabra de fe, la semilla de fe, y ver también el fruto en la gente, ver cómo la gente está recibiendo todavía la palabra de Dios. Qué bueno. Aunque no tengo límite de tiempo acá con respecto a mi podcast, porque soy autónomo en esta parte. Sin embargo, sabes que este material lo estamos entregando a emisoras que nos están apoyando, y bueno, en virtud a ellos es que empaquetamos el podcast a 1 hora. Nos quedan 6 minutos para cerrar. Hola, soy Osmar Álvarez. Aprovecha la oportunidad que estás conectado allí en la plataforma de tu preferencia, que puedas seguirnos, puedas suscribirte, como también puedas tener reacciones dándole like o también comentando, y a la vez también compartiendo nuestro contenido con alguien que lo necesite. Aprovecho también esta oportunidad de oro para decirte que puedes contribuir con nosotros dándonos donaciones siempre que esté a tu alcance. Tienes a disposición el PayPal, como también Mercado Pago, solo disponible en la Argentina. Lo puedes hacer a través de este correo, osmartramites@gmail.com. Te lo agradecería muchísimo. Y sigue disfrutando de Sin Formato, el podcast. El podcast a 1 hora. Nos quedan 6 minutos para cerrar. Cuéntanos en estos 6 minutos lo próximo que viene como Ministerio Nueva Vida, objetivos y planes en este corto plazo para 2023. Bueno, sí, definitivamente hemos visto cosas extraordinarias. Yo particularmente vi el fin de semana cómo el apóstol Luis Alberto Montoya hizo una transición importante en el ministerio, y es digno de aplaudir. Lágrimas también corrieron por mis ojos en ciertos momentos ver el testimonio completo del apóstol y ver que hay una disposición al crecimiento familiar y ministerial. Sí. Siempre, cada año trae nuevos desafíos, ¿no? Cada año siempre el pastor Michael está a la expectativa de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios quiere perfeccionar dentro de lo que venimos haciendo. Compartí el martes con el liderazgo de la iglesia precisamente eso. ¿A qué apuntamos en este 2023? O sea, ¿qué dice Dios al respecto y qué nos ha dicho Dios al respecto y qué vamos a hacer nosotros al respecto? Entendemos que estamos viviendo una situación difícil a nivel mundial, guerras en algunos lugares, desacuerdos en otros lugares, y se siente que viene una transformación en el mundo, donde cosas van a suceder, y nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a estar preparados ante lo que va a acontecer? Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esa dinámica, comenzamos a movernos desde ya en el 2023, y ponía en contexto esto al liderazgo de la iglesia. Y vaya que usted nos está escuchando y está sintonizando. ¿Qué va a hacer usted en este 2023? ¿Cómo usted se va a preparar y qué proyectos tiene ahí en la mesa? Bueno, definitivamente creo que lo primero, vamos a ir al siguiente nivel. El 2023, creo que la iglesia Nueva Vida acá en la ciudad debe comenzar a transicionar a un lugar diferente de donde está como sede, para comenzar a creerle a Dios por lo propio, ¿ya? Comenzar a echar las bases de lo propio y comenzar a establecer un edificio para Dios de congregación, grande, pequeño, no sé cómo va a ser,
pero este 2023 trae para nosotros eso. Número 2, vamos a comenzar a hacer un trabajo muy parecido a tu podcast, donde quiero hacer algunas clases doctrinales en vivo, donde la gente pueda compartir de lo que hacemos, porque he recibido muchos comentarios por el blog de gente que hace invitaciones o quiere hacer invitaciones ya no presenciales por tema de pasaporte, por tema gastos operativos, etcétera, hoteles. Ya eso hoy día pues creo que va a cambiar la dinámica y vamos a poder estar congregados en iglesia a través de esta vía del internet. Entonces queremos este año a través de Amén TV, ya la plataforma existe en redes sociales, pero queremos comenzar a darle forma a Amén TV en la ciudad, para llevar materiales educativos y formativos de todo lo que estamos haciendo, desde doctrina hasta la experiencia de tener clases, tener conectados 10 personas, tener conectados 20 personas en una plataforma, y que se pueda interactuar con el pastor desde otras naciones, podamos hablar de la Biblia, podamos hablar de temas escatológicos, podamos hablar de temas doctrinales o de temas de discipulado, como el tema que salga a relucir. Entonces esas dos cosas estamos enfocados, y darle el dial, ya tenemos algunas cosas adelantadas con Vida Radio 93.7, pero queremos ya tener un dial y salir al aire también y comenzar a captar almas por allí, porque creemos que vienen tiempos difíciles, pero para la iglesia es un tiempo de oportunidades, para la iglesia es un tiempo de crecer, de expandirse y de que lleguen a más personas el evangelio. Creo que viene un tiempo de evangelismo importante para las naciones, y tenemos que conectarnos con las personas para que reciban el evangelio de la verdad, no el evangelio carismático, no el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio de verdad, el evangelio que vino Cristo a predicarnos, de salvación y de vida eterna, que es la promesa que está establecida en la palabra. Entonces esas tres cosas hasta el día de hoy es lo que hay en la mesa. Y otros proyectos me los voy a reservar para lo que va a ser el 2023, para una próxima invitación. Sí, vamos a estar allí trabajando en otras cosas, y bueno, se nos viene un desarrollo apostólico a través del apóstol Luis Alberto Montoya, que yo estoy expectante también de lo que va a hacer con todas las iglesias que están en las naciones. Aproximadamente él hablaba que hay 17 iglesias, y ese trabajo apostólico creo que es importante para reforzar el trabajo ministerial de nosotros los pastores en cada nación, en cada municipio, en cada territorio. Así es. Bueno, Michael, agradecido por demás, ¿verdad?, por tomarte este tiempo para compartir con nosotros de toda esta experiencia vivida, de estos testimonios, y que sé que la iglesia Nueva Vida, ¿verdad?, en Venezuela va a seguir expandiendo territorio, va a seguir conquistando territorios, va a seguir haciendo la obra del Señor con amor, como nos dicen las Sagradas Escrituras, que debemos compartirlo nosotros. Así que bueno, agradecido contigo, con la iglesia, ¿verdad? Que eres el primer pastor acá de Nueva Vida que tengo oficialmente abierto de la invitación. Pero bueno, esto abre la brecha también para todos los demás que van a venir después, que seguro te vas a enterar después que salga este podcast. Entonces, gracias, mi hermano. Saludo a tu esposa, saludo a la iglesia. Y bueno, comparte este video, comparte esta bendición cuando sea publicada. Y bueno, suscribiéndote y compartiendo todas nuestras redes, que seguro son de mucha bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Así es. Bueno, gracias, Omar, por la oportunidad que nos da de estar en tu podcast. Igual le decimos a la persona que se suscriba, comparta, dale a la campanita, coloque algún comentario, ¿verdad? Y nuestras redes sociales están ahí abiertas para la edificación. Creo que viene un tiempo importante para todos de edificación, de buscar la verdad, seguir la verdad y abrazar esa verdad
que es poderosa, y esa verdad es Jesucristo. Entonces, bueno, gracias. Bendiciones para todos. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, ese fue nuestro amigo Pastor Michael Girón, por supuesto de Venezuela, transmitiendo en vivo. Pedimos disculpas si ustedes quizá en algunos tramos del video, prácticamente en los últimos 20 minutos, se pudo ver un poquito, usted sabe, así como que, pero es que conectarse con alguien allá en Venezuela es todo un tema. Y siempre hay que buscarle el horario. Precisamente en este momento ubicamos un horario bueno para hacerlo, pero siempre hay circunstancias. Sin embargo, estamos con toda la bendición, con todo el trabajo, que seguimos comprometidos con el podcast y por supuesto con toda la familia de Ministerio Nueva Vida Internacional. Así que bueno, que también me incluyo porque pertenezco a esa familia, Pastor Osmar y pastora Mayremi Álvarez, Ministerio Nueva Vida Internacional acá en la Argentina. Estamos haciendo un trabajo también acá desde hace aproximadamente año y medio, y bueno, seguimos trabajando con todas las buenas ganas para hacer la obra de Dios. Así que bueno, ya sabes, estás acá. Aprovecho de decirte que te puedas suscribir al canal, que si también lo estás escuchando por Spotify, nos puedas allí seguir, puedas compartir la playlist. Agradecidos también a todas las emisoras y medios de comunicación que nos están apoyando con la retransmisión, por supuesto, de este podcast. Y si también lo estás viendo en Facebook, dale allí me gusta, comparte, etiqueta a un amigo. Y si bien lo estás viendo en otra red social, que seguro ahí estamos entrando como Sin Formato el podcast, pero compártelo. Gracias de mi parte, bendiciones para todos y nos encontramos en un próximo episodio de Sin Formato el podcast. Bendiciones para todos. Les amamos. Este podcast es presentado por SBTV, diseño de flyers y arte digital. Producciones Mendoza FP, especialistas en spots publicitarios, en audio y video. Ministerio Internacional Nueva Vida, www.nuevavidainternacional.org, con su podcast en Spotify como Nueva Vida Contigo. Y esto fue Sin Formato, el podcast. Nos conectamos en una próxima oportunidad.